Hombre, ¿qué tal, amigo? Otra vez por aquí, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Hoy especialmente te quiero dar las gracias por haber venido y ya que estás por aquí y ya te estoy dando las gracias, hazme un favor y hazlo ahora que se te va a olvidar. Dale like al vídeo y suscríbete, que luego se te olvida. Pero de todas maneras, hoy vamos a tocar un tema que es, bueno, supongo que lo habéis visto en la portada del vídeo o en el título, que es ¿la IA nos va a reemplazar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿La IA nos va a reemplazar? Nadie lo sabe. Entonces, he estado buscando información y he estado haciendo un poco de research y os he preparado una presentación, vídeo presentación de cuáles son los problemas que yo veo en ese aspecto y cuáles creo que en algún momento seremos capaces de solventarlos o no. Pero es importante que abordemos esos puntos porque quizá estamos más lejos de lo que creemos de ser sustituidos por la IA. Y todo esto viene, y os lo digo por qué, porque he visto la noticia que creo que no es muy bien acertada por la gente que está haciendo ese análisis, de que lo que está pasando es que en Amazon, que han echado a 16.000 personas o no sé, 40.000, una barbaridad, que por cierto es solo, me parece un 1 o un 2% de su plantilla, porque Amazon tiene 1,5 millones y lo que han hecho es cargarse en puestos medios de management y tal. Por lo tanto, esa IA no quedaría reemplazada y al final muchas veces es la excusa. Sinceramente, yo que trabajo con empresas grandes, os puedo decir que la aceptación de la IA, sobre todo en temas de desarrollo, es un copiloto o más se utiliza como autopilot. Pero bueno, vamos a ir viendo cuál es uno de los problemas que podemos encontrarnos hoy dentro del mundo de la IA y a partir de ahí vamos a ir parando y vamos a ir comentando y os voy a dar más detalle aún si cabe de cada punto. Entonces, sin más dilación, déjame que comparta pantalla y vuelvo a repetirte que ya que estás, suscríbete, hombre, suscríbete. Vamos a compartir, venga. Pues aquí está, que es el fallo oculto de la IA. Entonces ahí vamos a analizar los puntos que os he estado preparando para hablar de este tema, ¿vale? Vamos para adelante, venga. Seguro que alguna vez le hemos pedido a un asistente de IA que haga algo que parece súper sencillo y nos ha devuelto un resultado que no sirve para nada. Bueno, pues no es un caso aislado. Resulta que hay un fallo fundamental en el corazón de casi todos los grandes modelos de lenguaje que usamos hoy en día. Hoy vamos a tirar del hilo para descubrir cuál es ese fallo, por qué existe y, lo más importante, qué se está haciendo para arreglarlo. Vale, hasta aquí vamos a entender un poco dónde estamos. ¿Cuál es el mayor problema que nos estamos encontrando? Seguramente has ido a ChatGPT y cuando llevas, o ChatGPT o cual dice otra IA, cuando llevas un rato hablando con ella, se pierde, se vuelve loca, se vuelve loca, se vuelve loca. Pues eso es uno de los mayores problemas de la IA y de momento, ahora hay ciertos estudios que se están hablando de la eliminación de tokens y tal, de momento no se ha arreglado, pero vamos para adelante. A ver, vamos a meternos en faena. Entre los desarrolladores, sobre todo, hay un debate que no cesa. Por un lado están los que dicen que, mira, los agentes de IA simplemente no dan la talla. Y por otro están los que responden que no, que es un problema de habilidad, que la gente no sabe cómo pedirles las cosas. Y la verdad es que ambos tienen parte de razón. Pero este debate en realidad está tapando un problema mucho, mucho más profundo. Aquí quiero romper una lanza. Si para usar la IA necesitas aprender a usar la IA, entonces ya no es tan inteligente. Tú imagínate que tú para tener que hablar con una persona tuvieras que saber cómo dirigirte a ella. Evidentemente tenemos el tema del lenguaje, que yo no le voy a hablar a un chino en español ni a un inglés en español porque a lo mejor no me entiende, ¿no? Entonces, sí que está el tema del lenguaje, que esto es un tema que no es baladí, o sea, no es baladí, no es trivial, lo vamos a ver luego, que es muy importante, pero vamos para adelante. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Si de verdad todo se reduce a saber usar la herramienta, ¿qué es eso que la mayoría no está entendiendo? Pues la respuesta nos lleva directamente a la mayor limitación que tienen los modelos de IA ahora mismo. Resulta que todo se reduce a algo que se conoce como la ventana de contexto. Es sin duda la mayor limitación de la inteligencia artificial actual, y ahora vamos a ver qué es exactamente y por qué es tan importante. Vale, esto de la ventana de contexto es cuántos tokens puede tener una IA, ¿vale? Y, por ejemplo, modelos más primarios, como me parece que era GPT-2, GPT-3 tenían 15.000 de modelos de capacidad de ventana de contexto y modelos más nuevos. Si eso os pondré un link a una web que os enseñará los modelos de cada uno cuánto es capaz de tener de contexto, pero
ahí quiero que entendáis que actualmente, por ejemplo, hay modelos que son capaces de tener una ventana de un contexto de 1 millón de tokens. Pero que eso no es lo mejor. O sea, ahora vamos para adelante. Para que nos entendamos, la ventana de contexto es como la memoria a corto plazo de la IA. Incluye absolutamente todo: las instrucciones que le damos al principio, los documentos que adjuntamos, nuestras preguntas y también todas sus respuestas. A medida que la conversación avanza, esta ventana, claro, se va llenando. Y esa memoria tiene un límite, un tope muy estricto que, como vemos, varía una barbaridad de un modelo a otro. Mira, aquí podéis ver cómo hay modelos más económicos, como puede ser Gemini Pro, y modelos más económicos como Claude Haiku, que es más económico que Cloud Code, y es por la ventana de contexto. ¿Que por qué es lo de la ventana de contexto? ¿Y por qué es unos más grandes que otros? ¿Y por qué son más baratos? Que eso es la parte interesante, que eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos tienen una ventana pequeñita, de unos 4.000 tokens, que para hacernos una idea son como trocitos de palabras. Otros, como el nuevo Gemini 2.5 Pro, presumen de ventanas gigantescas de hasta 2 millones de tokens. Os había dicho uno, veis que son 2 millones de tokens, o sea, locura. Pero aquí viene lo curioso. Más grande no siempre significa que sea mejor. Eso dijo ella. Para nada. Y es que esta es la gran paradoja. Como dice el desarrollador Matt Pocock, a veces, cuanta Que no sepa, Matt Pocock es una eminencia, ¿vale? O sea, luego si queréis también os pongo el link a la Wikipedia. más información le metes a un modelo, peor funciona. Y esto es algo que pasa con todos los modelos. Da igual si su ventana de contexto es pequeña o si es enorme. La razón es el típico problema de buscar una aguja en un pajar. A los modelos de IA les pasa un poco como a nosotros. Se acuerdan muy bien de lo primero que se les dijo y de lo último, pero toda la información importante que queda por el medio a menudo se pierde, se diluye o directamente la ignoran. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en una conversación simple, que además ya se inventan cosas, que eso ya es otra cosa que podemos hablar, pero en una conversación simple no es problema. La típica de, oye, dame la receta del pollo o dame cómo se hace X, ¿no? Esto es fácil. Pero al momento que tú le empiezas a meter imágenes y le empiezas a meter contextos fuertes, que es lo que va a pasar, sobre todo con temas de desarrollo, y es lo que pasa, es un gran problema, porque cuando tú tienes un software que tiene un contexto muy grande, la IA no es capaz de unir puntos, ¿vale? Yo pensaba que esto se iba a solucionar con el tiempo y estoy seguro que se solucionará, pero no es tan fácil. Luego veremos alternativas y os comentaré alternativas. Por eso, una conversación muy larga y desordenada puede volver loca a la IA. Llevamos todo el rato hablando de tokens para medir esta memoria, pero ¿qué es exactamente un token? Resulta que esta pequeña unidad de medida es en realidad donde se esconde el verdadero meollo del asunto. Es la capa más profunda y fundamental de todo este fallo. Y aquí lo tenemos, el fallo oculto. Se llama tokenización. Es uno de los pilares de la IA moderna y al mismo tiempo su talón de Aquiles. Vale, lo de los tokens ahora os lo va a explicar bueno, he estado trabajando en que se quede interesante o fácil de entender, pero creo que entendáis que los tokens son como convierte las líneas de palabras en números, para que la IA lo entienda. Pero bueno, ahora lo veremos con más detalle para que quede claro. Y ojo, que esto no es una opinión cualquiera. Lo dice Andrés Karpathy, una de las mentes más brillantes en este campo y miembro fundador de OpenAI. Él lo dijo bien claro. La tokenización es la fuente de muchísimos de los problemas que vemos. ¿Y qué es esto de la tokenización? Pues en pocas palabras es un atajo. Antes de que la IA pueda siquiera leer el texto, un proceso lo corta en trocitos predefinidos, como si fueran las piezas de un Esto es lo que os decía. puzzle. Esto se hace para que el modelo tenga que procesar menos datos, lo que hace que todo sea más rápido y sobre todo más barato. Más rápido y más barato, hay que verlo. Hay recientes estudios que dicen que eliminando la tokenización podemos ir más rápido, pero esto lo vemos. Fijaos en este ejemplo que es muy claro. La palabra inglesa, strawberry. El modelo nunca llega a verla entera. En su lugar la recibe rota en dos tokens, straw y berry. La IA nunca ve la palabra completa, solo estas dos piezas que por sí solas no tienen el mismo sentido. Claro, esto nos lleva a errores que parecen absurdos. Si le preguntas a un modelo tan avanzado como Llama 3.1 cuántas R's hay en strawberry, ¿Cuántas dirá? ¿Cuántas dirá? Ponlo abajo, en comentario. ¿Cuántas dirá? Venga. Y suscríbete, por cierto, suscríbete y like, que contenido de calidad, hombre, que contenido de calidad. ¿Quién mejor te habla de ella de yo, macho? ¿Cuántas? Lo vamos a ver. te dirá que 2. La respuesta correcta es 3.
pero como el modelo no ve las letras por separado, es incapaz de contarlas bien. Es literalmente ciego a nivel de carácter. Y esto saca a la luz otro problemón, la desigualdad entre idiomas. El sistema de tokenización se entrenó principalmente con textos en inglés. Esto es lo que os decía antes, que claro, si yo tengo que aprender a hablar un idioma para poderme comunicar con la IA, ya vamos arreglados, porque ya si es difícil, pues tampoco es tan inteligente. Entonces se está priorizando unos idiomas delante de otros. Y esto pasa igual con los lenguajes de programación, porque hay unos lenguajes que son de una manera y otros de otra. Y al final hay unos puntos de training, por ejemplo, la IA es mejor programando en Python o en lenguajes de programación que son ampliamente conocidos. Pero si lo llevas a lenguajes de programación menos famosos, como pueda ser, por poner un ejemplo, Rust o Golang, tienes un problemón. El resultado, un simple hi en inglés cuenta como un solo token, pero hola en español ya son dos. Y si nos vamos a idiomas menos comunes como el Shan, la misma palabra puede llegar a costar 14 tokens. En la práctica, esto significa que para cualquiera que no hable inglés, usar la IA es más caro, más lento y encima menos eficaz. Vale, si la tokenización es el gran problema, ¿cuál es la solución? Pues parece que ya hay una propuesta sobre la mesa. Que esto es lo que se estaba explicando antes, que ahora se están investigando nuevas técnicas para eliminar esa tokenización, ¿vale? Pero de momento no se están utilizando en tiempo real, podríamos decir. O sea, no tenemos acceso nosotros, de momento, ¿eh? Una nueva arquitectura llamada HNet que promete arreglar esto de raíz eliminando la tokenización por completo. La diferencia es como la noche y el día. En lugar de usar un diccionario fijo de trocitos de palabras, HNet lee el texto en su forma más pura y básica, los bytes. Pensemos en los bytes como si fueran las letras del ADN digital. Y lo más revolucionario es que el propio modelo aprende sobre la marcha dónde tiene que hacer los cortes, adaptándose de forma dinámica a cualquier idioma. De hecho, el proceso imita mucho mejor cómo aprendemos los humanos. Primero, el modelo ve las unidades más pequeñas, los bytes, que serían como las letras. Después, el solito aprende a agrupar esos bytes para formar unidades con sentido, como si estuviera aprendiendo a crear palabras y conceptos desde cero. Como podemos imaginar, Vale, esto es interesante, pero tiene un problema, que es el uso de la computación, que bueno, ya lo veremos. una arquitectura tan diferente tiene unas implicaciones enormes para el futuro de la inteligencia artificial. Y no es solo teoría, los primeros resultados son muy prometedores. Cuando se comparan modelos con la misma potencia de cálculo, HNet supera a los modelos tradicionales, sobre todo en tareas donde la tokenización hace aguas, como procesar idiomas complejos como el chino o analizar código de programación. Pero a ver, Que esto es lo que yo os decía antes, que este problema es ahora, que seguramente acabará desapareciendo. Pero esto de HNet es nuevo, o sea, esto acaba de empezar a salir, el paper tiene meses, ¿vale? Entonces, que seguramente veremos una evolución loca, puede ser, pero es que es un cambio en la arquitectura también de cómo se utilizan esas IAs. Y yo no sé si el conocimiento adquirido, que tenemos que entender que cuando llegamos a ChatGPT, ChatGPT lo que nos está ofreciendo es el contenido filtrado y limpio al usuario, ¿vale? No sé si esto va a ser posible de trasladarlo o vamos a tener que hacer modelos de entrenamiento. Entiendo que no, que podremos utilizar los modelos de entrenamiento previos, pero no sé hasta qué punto. No es que no lo sepa yo, es que no lo saben los que lo han desarrollado, supuestamente. Vamos a ver HNet en todas partes de la noche a la mañana. Entrenar estos modelos, de momento, es más lento y exige que los grandes laboratorios como OpenAI o Google rediseñen sus sistemas desde cero. Así que su adopción a gran escala no va a ser inmediata. Sin embargo, esto nos lleva a una de las ideas más importantes de toda la investigación en IA, una idea conocida como la lección amarga de Richard Sutton. La historia nos ha demostrado una y otra vez que, a largo plazo, los métodos que mejor aprovechan el aumento de la potencia de cálculo son siempre los que acaban ganando. y esa es la moraleja de esta historia. La tokenización es un atajo, un truco fijo, que no mejora por muchos más datos o más potencia que le eches. En cambio, una arquitectura como HNT es un sistema que aprende, que se adapta, está diseñada para mejorar y escalar a medida que la tecnología avanza. Esto, como podéis ver, rompe un paradigma, ¿eh? Rompe un paradigma totalmente completo, ¿eh? Así que la gran pregunta que queda en el aire es esta. ¿Estamos viendo los primeros pasos hacia modelos que no solo procesan el lenguaje, sino que lo entienden desde su nivel más fundamental, de una manera mucho más parecida a como lo hacemos los seres humanos? Solo el tiempo lo dirá. Vale,
vamos a analizar un poco lo que nos están diciendo y vamos a llevarlo al mundo de la IA. Oye, ¿es posible, es viable que esto elimine trabajos el día de mañana? Viable y posible es. Pero actualmente los despidos que estamos viendo por la IA, no, en mi punto de vista, y vamos, por gente que conozco que está trabajando dentro, ya conocéis que tengo el canal de Café Pizza, el de Coffee Pizza, y tengo conocidos en medio mundo y en compañías muy grandes, ¿vale? Y lo que estamos viendo a día de hoy, si me enfoca esta hija de su madre, y lo que estamos viendo a día de hoy no es despidos por la IA, sino viene por un vídeo que hace 2 años que hice, que es la democratización del cloud y cómo las empresas iban a caer por un tema, claro, que ese tema es que la burocracia empresarial retrasa los procesos y eso hace que la competencia en un libre mercado sea más competitiva y te quite trabajos. Pero esto es algo que ya hablé hace 2 años, hice un vídeo en LinkedIn y hice otro vídeo también en este canal, que lo podéis ver si vais atrás hace 2 años, y estaba hablando de lo que iba a pasar ahora. Entonces, los que están buscando trabajo, desde mi punto de vista, eh, es un gran problema hoy en día, que eso si queréis lo podemos tocar en otro vídeo, que es el gran problema de que vamos a encontrarnos que va a haber un momento que no vamos a tener juniors, que es esto que ya está pasando, ¿vale? ¿Por qué? Porque no merece la pena formar un junior. Y el problema que hay es que la IA funciona muy bien cuando funciona y cuando no funciona hace un código tan overcomplicated, tan complicado, que es que no hay quien lo entienda. O sea, no hay quien lo entienda. Entonces, ¿vamos a ver despidos por IA? Seguramente, pero no los vamos a ver porque la IA haga el trabajo, sino porque la IA acelera la productividad de los trabajadores y para un equipo que necesitabas a 6 o 7 personas, ahora necesitas a 3, ¿vale? Entonces, dicho eso, creo que ha quedado un poco claro y si no te ha quedado claro y si no estás de acuerdo, evidentemente yo te invito a que vayas a comentarios y pongas abajo tu opinión y digas lo que nos gusta, porque al final, como sabéis, yo lo que intento crear aquí es una comunidad de amigos y que compartamos ese conocimiento. Entonces, te agradezco mucho que hayas llegado hasta esta parte del vídeo y leeré tu comentario, evidentemente. Muchas gracias, amigo. Nos vemos.